Yoshi. Buenos días, profe. Buenos días, Uriel. ¿Cómo está, profe? Buenos días. Buenos días, ¿cómo han estado? Bien, profe. ¿Y usted qué está haciendo, profe? Dando clases. No, profe, no mande. Dando clases de ciencias naturales a los niños del cuarto A. ¿Qué te parece? Los del cuarto B, ¿qué hora da? A ellos me toca con ellos hoy a las 12:20. Ah, yo quería entrarme a la clase del cuarto B para no tener aula. Para estar peleando ahí con el Eric. A ver. Sí. Espérenme un ratito, voy a mandar un mensaje a los padres que ingresen a la clase para empezar. ¿Sí, niños? ¿Que los padres van a ingresar a la clase? No, sino que para que sepan que ya estamos en la clase. ¿Qué van a pensar que nosotros estamos en la otra clase? No sé. Pequeña que jugaba. Dígame, por favor, ¿qué jugaba? No diga que jugaba tazos. No me digas eso. Yo tengo tazos, esa es mi infancia. A ver, chicos, vamos a empezar. Ya, profe, Ya comienza. mandé el mensaje. A ver. El día de hoy vamos a recordar un poquito lo que vimos el día lunes, de lo que es el consumo y el uso y el consumo del agua, y vamos a ver el proceso de potabilización del agua. El día de hoy vamos a aprender cómo se da el proceso de potabilización del agua. ¿Sí? Pero antes de entrar al tema, vamos a acordarnos un poquito de lo que vimos al principio, ¿ya? El agua en nuestro planeta Tierra. Benjamín Rivadeneira, ayúdeme a leer, por favor, lo que dice ahí. Agua en el planeta Tierra. Agua en el planeta Tierra. 70% agua salada y se encuentra en océanos y mares. 30% agua dulce se encuentra en los ríos, lagos, lagunas, entre otros. Gracias, Benja. Entonces, niños, recordemos que nuestro planeta Tierra, en su mayoría, está constituido por agua. Pero apenas el 70% de esta agua es agua salada, que la podemos encontrar en océanos y en mares. Y el 30% es agua dulce, apenas el 30% de toda el agua que se encuentra en nuestro planeta es agua dulce. Esta agua dulce que la podemos consumir. Esta agua dulce solo la encontramos en los ríos, en los lagos y en las lagunas. ¿Sí? El agua, niños. El agua, Camile, ayúdenme a leer lo que dice ahí, por favor. El agua. Camile, ayúdeme a leer lo que dice ahí, por favor. El agua. Es un recurso natural de personas, animales y plantas. El agua no tiene color, sabor ni color. Gracias, Camile. Ya. El agua es un recurso natural. Es un recurso natural del planeta. Y es indispensable para la vida de todas las personas, los animales y las plantas, ¿ya? El agua no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor. Esas son las propiedades del agua. Le había hecho una pregunta la clase anterior
Y le había preguntado a usted si es lo mismo usar o consumir el agua. Si es lo mismo usar o consumir el agua. No le copiar mucho, profe. No le voy a hacer copiar, le voy a hacer dibujar. Ay, a la vez el profe es la mejor, la más hermosa y la más linda. Muchas gracias. Han amanecido de buen humor. Hasta mentiras me están diciendo. Ay, profe, esto es verdad, es hermosita. Y de la clase ahorita, por favor. Muchas gracias, Uriel. Le decía, Georges, ¿es lo mismo usar el agua que consumir el agua? No. Georges dije. Yo soy Georges. Usted es Leonardo. No, yo me cambié el nombre. Usted se llama Leonardo. Yo soy Leonardo. Yo soy Georges. Yo soy Georgie. A ver, yo leo. Déjeme dar la Y yo soy Uriel. Déjeme dar la clase que le estoy preguntando al Georges. A ver, Georges, ¿es lo mismo usar que consumir el agua? No, ¿Por qué no? no. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando usamos el agua? ¿Se da un uso qué? A ver, niños, mucha atención, por favor. ¿Verdad que esto? Cuando es uso consultivo es para tomar, es para hidratarse. Ya, ¿y el otro? Y cuando es uso no consultivo es cuando, por ejemplo, para bañarnos. No. Cuando, por ejemplo, cuando vas al baño y haces tus necesidades, No. ese es uso no consultivo. Ya. Ponga atención, Leonardo, aprenda. A ver. No es lo mismo, en verdad, no es lo mismo. Decir que usamos el agua al decir que consumimos el agua. Cuando hablamos de un uso, cuando hablamos de usar el agua, nos estamos refiriendo a un uso no consultivo. ¿A qué se refiere este uso no consultivo del agua? Es decir, que cuando nosotros usamos el agua, ella no cambia sus propiedades, ¿ya? El agua queda igual, ella no cambia en sus propiedades. Por ejemplo, cuando utilizamos una lancha, cuando nadamos, ¿sí? Cuando estamos pescando, esta agua no cambia sus propiedades. A diferencia, cuando consumimos el agua, se produce un uso consultivo, es decir, que esta agua, cuando la consumimos, cambia sus propiedades, ¿sí? Cambia totalmente sus propiedades. Vamos a ver algunos ejemplos. Mire, cuando hacemos un uso consultivo del agua, por ejemplo, en una represa hidroeléctrica, el agua es utilizada solo para generar energía eléctrica. Ella no cambia sus propiedades. Solo se utiliza la fuerza del agua para generar energía. O cuando nadamos o cuando estamos en un bote, tampoco cambia el agua en sus propiedades. Eso es un uso no consultivo. El agua no cambia en sus propiedades. Pero cuando hacemos un consumo del agua, cuando consumimos el agua, se produce un uso consultivo. Es decir, que el agua cambia totalmente sus propiedades. Por ejemplo, cuando cocinamos cualquier tipo de alimento, en este ejemplo tenemos la pasta. Le había dicho a usted que cuando nosotros utilizamos para cocinar, el agua toma el sabor de la pasta, toma el olor de la pasta, Profe, cambia sus propiedades. profe. Dígame. Profe, pero los pañitos, ¿qué tienen? Pero si los pañitos son de agua y eso no es como agua, profe. ¿Los qué? Los pañitos son de agua. ¿Qué pañitos? Ya me he dado cuenta, profe, que los pañitos son de agua, ¿no? Porque si ¿Pero les qué aplasto, pañitos? los húmedos, los pañitos húmedos, si les aplasto, sale como un Pero tipo no de agua. No tienen agua. Ay, es que pues, Esos están hechos con alcohol. es que, ya, profe, ya. Ya. Entonces, cuando cocinamos, le decía, esta agua toma el sabor de los alimentos, toma a veces el color de los alimentos. Cuando lavamos los trastos, cuando utilizamos el agua para lavar, esta agua se mezcla con el jabón, se mezcla con los restos de comida, cambia sus propiedades. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que hacemos un uso consultivo del agua. El agua cambia sus propiedades cuando la consumimos. ¿Qué podemos hacer para conservar el agua? Yo le había dicho a usted
que debemos tener en cuenta las fugas de agua, ¿ya? Cerrar la llave cuando nos lavamos las manos, cerrar la llave cuando nos bañamos, ¿ya? Debemos cuidar muchísimo estas fuentes de agua dulce. Tenemos también que dejar de utilizar detergentes químicos y cambiarlos por detergentes orgánicos, como por ejemplo son los jabones de avena, ¿sí? O cualquier detergente hecho con elementos orgánicos, ¿sí? Ahora sí vamos a ver cómo se potabiliza el agua. Ahora vamos a ver cómo se potabiliza el agua, cómo esta agua de los mares, de los ríos, de los riachuelos, se vuelve apta para el consumo de las personas. Vamos a ver cómo se potabiliza el agua, es decir, vamos a ver cómo esta agua se vuelve apta para el consumo humano, es decir, la podemos tomar directamente de la llave, podemos consumir esta agua, ¿sí? El agua potable. Leonardo, ayúdeme a leer, por favor, lo que dice ahí. El agua potable. Leonardo, ayúdeme a leer, por favor, lo que dice ahí. El agua potable. El agua potable es el agua potable. Agua apta para el consumo humano. Es decir, el agua que puede beber directamente o usarse para lavar o preparar alimentos sin riesgo alguno para la salud. Ya. Entonces, como le había dicho, niños, esta agua potable es el agua apta para el consumo humano, es la que nosotros podemos tomar directamente de la llave, ¿no? Y no solo sirve para beberla, sino también para preparar alimentos, Para bañarnos, para lavarnos las manos en este tiempo que necesitamos en todo momento estar limpias nuestras manos. Entonces, ese es el agua potable. ¿Cómo potabilizamos el agua? ¿Cómo hacemos para que Profe, dígame. Con unas plantas. Con las plantas potabilizadoras, pero ya vamos a ver cómo es el proceso de potabilización, ¿sí? Y eso va a dibujar hoy. El agua del inodoro se recicla. Así es. Se reutiliza. Sí, pero ya vamos a ver cómo, Leo, ¿ya? A ver. Dice, ¿cómo se potabiliza el agua? Martina, ayúdeme a leer, por favor, lo que dice ahí. ¿Cómo se potabiliza el agua? Profe, ¿dónde está? Ahí dice, pues ahí en la pantalla está, mi amor. ¿Cómo se potabiliza el agua? No, no está. ¿No ves? No, ahí solo está la del Uriel. Profe, solo sale algo que dice Uriel. A ver, Cristina, ¿tú sí puedes ver la diapositiva? Sí. Ayúdeme a leer, por favor, lo que dice ahí. ¿Cómo se potabiliza el agua? La potabilización del agua se realiza en las plantas potabilizadoras, que son lugares especialmente diseñados para ello. Muchas gracias, Cristina. Ya. Entonces, como decía el Leonardo, el agua se potabiliza en plantas especializadas, ya en plantas potabilizadoras, que son lugares especialmente diseñados para ello. Y vamos a ver paso por paso, cómo se hace, cómo se realiza esta potabilización del agua, cómo se vuelve esta agua apta para el consumo de las personas. Entonces, la potabilización del agua emplea dos métodos de separación de mezclas. ¿Se acuerda cuando vimos los métodos de separación de mezclas? Aquí tenemos dos métodos que se utilizan para la potabilización del agua. Tenemos dos métodos de separación de mezclas que se utilizan para la potabilización del agua, que son la decantación y la filtración. La decantación y la filtración. El proceso completo sigue los siguientes pasos. Ponga atención a la clase, Leo, por favor. El proceso completo sigue los siguientes pasos. Primero tenemos
la captación del agua, la decantación, la filtración, la cloración y la distribución. La captación del agua, la decantación, la filtración, la cloración y por último, la distribución. Vamos a ver uno por uno. Primero tenemos la captación. Dominic. Ni le veo al Dominic. Ayúdeme a leer lo que dice ahí. ¿A qué se refiere la captación? Ayúdeme a leer lo que dice ahí, por favor. Captación. Captación. Dado que las fuentes... Dado que las fuentes de agua dulce son diferentes y poseen distintos tipos de purezas en proceso de potabilización puede variar. Gracias, Dominic. Ya. Chicos. Ay, qué risa ese gato. Dice ahí, captación. ¿A qué se refiere la captación? Es el primer paso para potabilizar el agua. Es el primer paso para potabilizar el agua. Dice ahí que las fuentes de agua dulce son diferentes. Eso ya habíamos visto. La lluvia, las aguas superficiales, las aguas subterráneas, los deshielos, esas son fuentes de agua dulce, ¿ya? Y estas fuentes son diferentes, poseen distintos tipos de impureza y es por eso que el proceso puede variar, pero por lo general es el mismo proceso. Tenemos primero la captación. El agua es captada, observe, el agua es captada por torres de toma que tienen en el río. Primero, el agua es captada por torres de toma que tienen los ríos, ¿ya? Desde ahí se conduce a las plantas potabilizadoras. Entonces, primero se capta el agua en estas torres y después pasa a las plantas potabilizadoras, donde enormes electrobombas se elevan hasta una cámara de carga. Capta primero el agua del río, estas torres, y después son conducidas estas aguas a las plantas potabilizadoras, donde unas enormes electrobombas la elevan hasta una cámara de carga. ¿Sí? Vamos con el siguiente paso, la decantación. Georges, ayúdeme a leer lo que dice ahí. Decantación. Georges. Dice. Decantación. A la planta. Cuando llega a la planta potabilizadora, el agua lea por favor, el agua es dirigida a grandes piletas donde se agregan sustancias especiales que hacen que las partículas contenidas en el líquido se unan entre sí y formen agrupamientos llamados coágulos que decantan en el fondo. Recordemos un poquito cuando aprendimos las técnicas de separación de mezclas y vimos como una técnica la decantación, que era que se separa el sólido del líquido, las partículas más grandes decantan hacia el fondo del recipiente y se separa del líquido, ¿ya? Entonces, habíamos visto al principio de la clase que para potabilizar el agua se utilizan dos técnicas de separación de mezclas, que es la decantación y la filtración. Entonces, niños, en la cámara, después de que esta agua es llevada a la planta potabilizadora, en la cámara donde depositan el agua se agrega un coagulante, ¿ya? Que es un sulfato de aluminio que hace que la arcilla que tiene el río se agrupe formando partículas más grandes o flocks, como usted observa en la pantalla. Ojitos a la pantalla, chicos. Entonces, después de que esta agua es llevada a la planta potabilizadora, se le agrega un coagulante, que es un sulfato de aluminio, que hace que la arcilla que tiene esta agua de río
se agrupe formando partículas más grandes, como usted observa en este dibujo que está a la izquierda. Después, el agua mezclada con coagulante va a unas grandes piletas, los decantadores, donde permanece 2 horas casi quieta. Los flocks se juntan en grandes coágulos y por su peso caen hacia el fondo, decantan. Mire cómo se da el proceso de decantación. Se separa el agua de estos flocks coagulados, de estas partículas ¿Qué es de flux? arcilla. Son las partículas de arcilla, las partículas de basura, las partículas de microorganismos que han sido coagulados con este químico, con este sulfato de aluminio. Esos son los flux. Son los grandes coágulos que se forman con la arcilla, los restos de muchas cosas que hay en el agua. Se En pocas juntan palabras, la caquita. todos los microorganismos. Desechos, las heces, basura, arcilla, Las as. todo eso se junta, se coagula formando los flocks. ¿Sí? Que estos caen hasta el fondo de estas, donde están las plantas potabilizadoras, caen todos estos flocks en el fondo y se separa el agua de ellos. Pero, profe, la verdad, no entiendo. ¿Qué no entiende, mi amor? Verá, pero si... a ver, ¿me puede explicar lo que dijo de nuevo? Porque no tanto lo entendí. Entonces, ponga atención. Ya le voy a repetir. Estamos viendo el proceso de potabilización del agua. En el proceso de potabilización del agua se utilizan 2 técnicas de separación de mezclas, la decantación y la filtración. Al inicio, ¿cómo empieza este proceso de potabilización con la captación del agua con estas torres? Profe, ¿y qué hacen? ¿Y pueden hacer de potabilizar el agua de los mares para que no sea salada? Se ha hecho, pero ese es un proceso mucho más largo y mucho más costoso, ¿sí? Y no, ¿cómo les digo? Es un proceso mucho más largo, por eso no se puede potabilizar el agua de los mares, ¿ya? No es imposible, sí se puede separar el agua dulce de la sal del mar, pero es un proceso costoso y es mucho más largo que lo que es la potabilización del agua dulce, ¿sí? Sí se puede hacer, pero es más y menos costoso la potabilización del agua dulce, de las fuentes de agua dulce, de los ríos, de los lagos, ¿sí? Sí se puede hacer, pero no se hace. Ya. Le decía que empieza este proceso de potabilización captando el agua de los ríos con estas torres de toma. Después de esta agua que es captada, se conduce a las plantas potabilizadoras, donde unas enormes electrobombas las llevan a una cámara de carga. Estas aguas son llevadas a una cámara de carga. Después que están en las cámaras de carga, Profe, después de que se potabilizan, ¿a dónde van? a las casas. Pero ¿cómo? vamos viendo ya. Pero vamos viendo paso por paso. Ya vimos cómo de las plantas potabilizadoras van unas cámaras de carga. Esta agua va a una cámara de carga. En esta cámara de carga se le agrega coagulantes, que son sulfato de aluminio, que hace que la arcilla, los restos fecales, la basura y todos estos microorganismos que tiene el agua se coagulen formando grandes partículas o flocks, ¿ya? Se agrega este coagulante, que es sulfato de aluminio, y hace que estas partículas se junten formando grandes flocks. El agua mezclada con coagulante va a unas grandes piletas, los decantadores. Estas piletas o decantadores donde permanece 2 horas quietita para que estos flocks se junten en grandes coágulos y por su peso caigan al fondo de estas piletas. Profe, Se separan profe, del agua. ¿y Dígame. qué son flocks? Ay, ya le dije. Son los desechos, son
los desechos. Los flocks, escuchen, los flocks son estos coágulos, estos desechos Gracias. que se han juntado, son estos coágulos, estos desechos que se han juntado, formando grandes flocks, y estos flocks se separan del agua, ¿ya? Los dejan quietitos hasta que se hundan en el fondo de las piletas y se separe del agua dulce. Se separen estos desechos, caigan al fondo de las piletas por su peso y se separe del agua dulce. Ya, vamos con la siguiente. Después tenemos la filtración. Mire, ahí tenemos los dos métodos de separación de mezcla. Ya vimos la decantación, ahora vamos a ver la filtración. Uriel, ayúdeme a leer lo que dice ahí la filtración, por favor. Si está poniendo atención a la clase, no. Y el profe, es que se me colgó la pantalla. Y ahora a ver, ¿qué leo? Ya lea, por favor, Filtración. lo que dice la filtración. El Mire cómo se le colgó la pantalla, profe. Sí, ¿En qué se le cara colgó la quedó? pantalla, sí. profe, ya leo. Lea, por favor. Ya, El filtración. El agua del filtrar. Filtración. Que no, agua de Precipitación es Profe. filtrada con finas mallas de tipos, grandes No, sí, filtros no. especiales. El agua se pone otra vez en movimiento. Ya. Después tenemos la filtración. ¿A qué se refiere la filtración? ¿Ya? Esta agua que ha sido separada, mire, los flocks han sido separadas del agua, ¿ya? El agua se pone otra vez en movimiento y pasa a través de filtros que eliminan totalmente la turbiedad. ¿Qué es la turbiedad? Esta agua, que aunque ha sido separada de los sólidos de estos flocks, queda como oscura, con un color oscuro. Eso es la turbiedad, ¿ya? Entonces estos filtros la vuelven cristalina, la vuelven transparente, como nosotras la conocemos. Con estos filtros, gracias a estos filtros, esta agua se vuelve totalmente transparente y cristalina. Elimina toda esa turbiedad, ese color opaco, ese color como sucio, como que se ve el agua sucia. Gracias a estos filtros, esta agua se vuelve cristalina, se hace cristalina tal y como la conocemos, transparente, gracias a los filtros. Después de que ha pasado por los filtros, se da la cloración. Benjamín, ayúdenme a leer, por favor, lo que dice ahí, cloración. Benjamín Rivadeneira. Cloración. Cloración. Al agua se le agrega cloro para desinfectarla y eliminar cualquier tipo de bacteria que pudo haber detectado. Quedado. Gracias, Benja. Entonces, ¿qué es la cloración? No es más que cuando le agregan ya después de que esta agua ha pasado por los filtros, después de que esta agua ha pasado por los filtros, se ha vuelto cristalina y transparente, aún así se le agrega cloro para desinfectarla, para eliminar cualquier tipo de bacteria que pudo haber quedado. Se le añade cloro en cierto porcentaje, en cierta cantidad también para que no sea perjudicial para nuestra salud. Agregan este cloro para eliminar cualquier bacteria que haya quedado en el agua. Aunque esté cristalina, se agrega este cloro para eliminar cualquier bacteria y no nos afecte directamente a nuestra salud. Y por último tenemos la distribución. A ver, ¿quién me ayuda a leer la distribución? Christopher, ayúdame a leer, por favor, lo que dice ahí, distribución. Es TikTok. Amelia, ayúdeme a leer, por favor, lo que dice ahí, distribución, porque el Christopher no creo que está. Distribución. Ay, profe, sí Por último, el agua Por último, potable llega a las casas a través de la distribución. Es que un sistema de tuberías ubicadas usualmente debajo de las calles. Ya. Sistema De alcantarillado. Y por último llegamos a la distribución, niños. Después de que el agua ha sido potabilizada, se ha dado todo este proceso de captación, decantación, se ha filtrado y finalmente se ha puesto cloro, eliminando todo tipo de bacteria.
se distribuye hacia las ciudades. Esta agua es distribuida hacia las ciudades. Llega a nuestras casas a través de tuberías ubicadas por debajo de las calles, por el subsuelo. Son unos tubos que llegan a nuestras casas y estos tubos los llamamos sistema de alcantarillado. Gracias a estos tubos, esta agua ya tratada, potabilizada y apta para el consumo llega a nuestras casas. Nosotros abrimos la llave, cogemos agua y sin ningún problema, sin ninguna preocupación de que esta agua nos cause algún daño a nuestra salud, podemos consumirla, podemos beberla, utilizarla para preparar alimentos, para lavarnos las manos, para bañarnos. Después de que ha sido potabilizada, que ha sufrido todo este proceso de potabilización, llega a nuestras casas para el consumo. Recuerde que esta agua ha sido tomada, ha sido captada de las fuentes de agua dulce, de los ríos, de los riachuelos, de los deshielos, ¿sí? Ha sido captada de las fuentes de agua dulce. Niños, necesito el cuaderno de ciencias naturales. ¿Todos tienen el cuaderno de ciencias naturales? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a combinar profe, eso. yo no sé dibujar. Y ¿Yo vamos a puedo dibujar. pegar una foto? No, tiene Sí. que dibujar. No puedo. ¿Por No. qué no puede? Todo puede No hacer. sé, no puedo. No es que no pueda, sino es que no quiere. Eso es. No, profe. Copie eso y trate de dibujar, por favor. Usted ya está en cuarto. Esto está poquito, profe, solo por lo menos que saquen copia, esto está poquito y por lo menos Pero me tienen quedé que pausado. dibujar, Uriel. Ah, bueno, Profe, yo sí sé voy a dibujar. imprimir porque no puedo dibujar. Ya, pero tiene que escribir. Ya, profe, yo Ya, escribo. escribo y le pego. Coagulación. Yo también escribo, profe, yo también escribo y pego. Trabaje. Ahí tenemos en imágenes todo el proceso de potabilización del agua, ¿ya? Tenemos primero la captación por las torres, después la coagulación, donde después de que es captada el agua, se le ha colocado sulfato de aluminio para crear estos coágulos y esta acumulación de coágulos los llamamos flux, que después decantan, se separan estos coágulos del agua. Después se filtra haciéndola cristalina, ya no es un agua turbia, sino se vuelve totalmente cristalina gracias a la filtración. Después de filtrar el agua, se le ha colocado cloro para eliminar todo tipo de bacteria. Y por último tenemos la distribución, que es esta agua tratada, esta agua potabilizada, que finalmente llega a nuestras casas. Después de que esta agua ha sido potabilizada, tratada, se distribuye y llega hasta nuestras casas por grandes tuberías que están por debajo del suelo, por debajo de las calles, a través de un sistema de alcantarillado. Trabaja, Leo. Y acaba Uriel. Profe, estoy tomando una foto porque para que no envíe por WhatsApp porque yo ya tengo una foto. Pero empiece a trabajar. Ya terminé igual. Ya terminé, muéstreme para creerle. Si no me muestra, no le creo. Dígame, Cristina. Dígame, Cris. ¿Horizontal o vertical? Horizontal para que le alcance. Horizontal, por favor, para que le alcance. Tenemos ahí todo el proceso de potabilización del agua. Copie, por favor. Si no termina, en lo posible dibuje, ¿ya? En lo posible dibuje. No puedo. Ay, sí Voy puede. a No me diga que imprimir. no puede, dígame no quiero. Voy a ver si le creo. imprimir y punto. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo son ustedes? Me matan de la vida.
Ni porque ya se acaban las clases. ¿Qué van a hacer en las vacaciones? Uriel, ya acabas. No, profe, todavía no termino. ¿Por qué no acaba? Porque se me pausó la cámara. Se le pausó la cámara o la apagó. ¿Por qué apagó la cámara? Profe, no apagué la cámara. Entonces, Soy yo de la vida real. sí, claro. Es que no me puedo mover. No, es que ha puesto ahí una fotografía y no sé si está trabajando. Hola. Trabaje. 3 minutitos. Con todo, si no termina, le voy a mandar al grupo de papás para que haga el trabajo, ¿sí? Y como usted sabe, si se graba la clase, yo la subo a la plataforma para que vuelva a revisar. Vea, profe, usted me envió que me iba a enviar esto por el WhatsApp y no me envió, ve, profe. ¿Para qué quieres que te envíe la clase? Solo envíeme, profe, por favor, quiero verla. ¿Para qué quiere que le grabe la clase? Solo envíeme, profe, usted me hizo una promesa. Ya vamos a ver. Ya verá. Si no le mando fotos de BTS. Yo tampoco, profe. Pero pueden verlo en la plataforma los niños que tienen la plataforma. ¿O no han visto los videos de las clases en la plataforma? Pero, profe, si yo no puedo entrar a la plataforma. Si se graba la clase, te mando, Uriel. Ya verá, si no... Yo ya he visto las otras clases y sí llegan hasta la plataforma. Sí, ¿no es cierto? Si mando las clases a la plataforma. Siempre envía las clases todos los días. Qué bellos cómo trabajan. El viernes terminamos con este tema y la próxima semana ya acabamos la unidad. Y se acabaron las clases. Ya acabé, profe. A ver, muéstrame. Ya veré. Muéstrame, digo. Sí, a ver si ya terminó. A ver si es cierto. Mandarame los trabajos, chicos. ¿Dónde está el Dominic? ¿Me escuchas, Dominic? Dominic Torres, ¿me escuchas? Mandarame los trabajos, niños. ¿Verá que la siguiente semana ya es la última? Mandarame Profe. los trabajos. Profe, Mande. le voy a indicar mi truco, mire. Soy yo. Hola. ¿Ya acabaste el trabajo, Uriel? Sí. Muéstrame. No veo nada yo ahí. Solo veo tu cara. Solo veo tu cara de fondo. No veo nada ahí. Ni el cuaderno ni nada.